Muy buenas tardes. Cuando son las 6, damos comienzo a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde nos acompaña Ángela Merino, una compañera de la Cooperativa Unión de Terapeutas. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Ángela. Muy buenas tardes, Ángela. Hola, buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, que ya hemos estado hablando un ratito y entonces, muy bien. Pues si te parece, Ángela, antes de entrarnos en ese fascinante mundo de lo que es la hipnosis, del tapping, del PNL, ¿nos podrías contar un poquito tu historia? ¿Cómo llegaron las terapias complementarias a tu vida? ¿Y a qué te dedicabas antes de dedicarte ahora a las terapias complementarias? Vale, pues la verdad es que mi interés por el mundo de... Bueno, yo siempre fui muy curiosa desde la adolescencia, yo lo recuerdo. Siempre me preguntaba por qué yo hago las cosas como las hago y otra gente las hace de otra manera. ¿Por qué yo entiendo algo de una manera, incluso mis hermanos y hermanas, mis amigos? Entonces era una curiosidad muy grande. Y bueno, pues cuando llegó el momento de pensar qué quería hacer en la universidad, pues estaba bastante interesada en psicología. Pero a la vez yo quería independizarme. Entonces yo decidí hacer magisterio. Estamos hablando de los 80, principios de los 80. Y yo decidí hacer magisterio porque magisterio eran 3 años. Y después se podía hacer psicología, un curso puente en el que te convalidaban, porque yo tuve asignaturas de psicología durante los 3 años de magisterio. Entonces hacías un curso, llamado el curso puente, y te convalidaban unas cuantas asignaturas. Era un curso bastante largo, porque tenías asignaturas de primero y segundo y tercero de psicología, y luego cuando pasabas ese curso entrabas en cuarto de psicología. Entonces yo pensé, bueno, pues yo me independizo, bueno, no, yo hago magisterio, encuentro trabajo, me independizo y hago el curso puente y los otros 2 años de psicología, aunque tarde para a lo mejor si ya estoy trabajando. O sea que sí, hice el curso puente, pero no me gustó. Me pareció que era demasiado teórico y yo quería algo más práctico, incluso entonces. Y lo dejé, hice el curso puente nada más y lo dejé. Pero ese interés mío por la mente y por cómo nos movemos y por cómo pensamos y por qué hacemos las cosas como las hacemos, siempre estuvo ahí. O sea, nunca desapareció, ¿no? Estuve trabajando varios años aquí y bueno, luego me fui a Londres. Y eso, siempre estaba ahí, pero bueno, se va trabajando, no hay tiempo, era otro idioma. Poco a poco allí sí empecé a trabajar de maestra, a los 5 años, a los 6. Luego fui a terapia, a que me dieran terapia, entonces yo me fijaba en cómo escuchaba cosas que yo no decía. O sea, eso era una de las habilidades que yo alucinaba mucho con la terapista con la que estaba, ¿no? La counselor con la que estaba, que era argentina. Y yo se lo preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, eso se aprende, o sea, no haces, hay cosas que yo hago porque las he aprendido, entonces eso se puede aprender. Entonces empecé a preguntar qué pasos podía hacer. Allí, para ser counselor, recuerdo que hemos hablado de esa palabra, counseling, sí. Que tú me decías, y yo te decía, no sé cómo traducirla en español, ¿no? Entonces, el counseling no es universitario, no es una carrera universitaria, es una formación de entre 1 y 3 años. Yo lo hice en 3 años, un fin de semana al mes, durante 3 años. Y entonces, una de las primeras cosas que es aprender esas habilidades que uno tiene cuando está con un cliente, ¿no? Cómo escuchar lo que él no dice, o lo que ella no dice, ¿no? Cómo empatizar, todas esas que no naces sabiendo. Hay personas muy empáticas, pero aún así, ¿no?
Entonces, pero yo trabajaba, o sea, trabajaba todo el día, todos los días, con un montón de niños, entonces no había tiempo realmente. Pero siempre esa curiosidad estuvo ahí, siempre ese interés estuvo ahí. Entonces sí leía libros, por ejemplo. Luego empecé a hacer meditación, bueno, al mismo tiempo que estuve en la terapia con esta mujer, estuve 1 año y algo, pero bueno, yo me venía mucho de vacaciones, ella se iba, y empecé a meditar. Y entonces, en la meditación budista, que es la que yo hacía, la que hago, hay mucho de mirar la mente, ¿no? De mirar tu propia mente, de mirar cómo tú funcionas, por qué haces las cosas, cómo las haces, qué son las cosas que te tocan. Bueno, de la manera en que yo lo hacía, había mucha pregunta interna, ¿no? O sea, ver por qué has reaccionado, o sea, estar muy consciente de qué es lo que pasa, o sea, por qué me reaccionaba así, con esa cosa en el estómago o con esa rabia o con... Entonces, empezar a mirarlo, ¿no? Entonces, eso fue, estuve como 10 o 12 años quizá, iba a retiros intensivos de 2 semanas, en los que era mucho mirarte estas cosas, o sea, no eran psicológicos, pero bueno, pero es que trabajas con la mente. Entonces, y llegó un momento en que todavía no estaba pensando en cambiar carreras, cambiar de profesión ni nada, pero dije, ahora tengo espacio, porque me puse, bueno, me fui a vivir con Matt, entonces mi piso se alquiló, entonces ya pagaba la hipoteca y me daba más dinero, entonces yo no necesitaba pagar, o sea, ganar un sueldo entero. Entonces me puse a trabajar a mitad de jornada. Y ahí pues, decidí empezar a estudiar esto que siempre me había interesado, ¿no? Y empecé con la hipnoterapia, porque creo que lo que decidí es que quería ser sanadora. Y entonces, ¿cómo ser sanadora? Decía yo. Digo, pues yo creo que con la hipnosis, porque se mete uno tanto en la mente, en el inconsciente, o subconsciente, como quiera que se llame, ¿no? Y ahí es donde está la historia, ahí es de donde nos movemos, ahí es donde hay que buscar, ¿no? Entonces dije, pues me y dije, pero se necesitan estas habilidades que uno tiene que tener para saber cómo comportarse y cómo entender al cliente, ¿no? Entonces busqué un curso de hipnoterapia con habilidades del counseling. Y luego ya continué con el counseling 2 años más. Y hicimos el PLN, porque PLN y hipnoterapia van muy, muy unidos. O sea, es como es que hacen como un tanto, porque no los puedes separar mucho. Ángela, ¿podrías explicar lo que es PNL? Porque yo trabajo también con PNL y sé lo que es, pero a lo mejor alguna persona que no esté oyendo diga qué están diciendo. Porque hipnoterapia más o menos todo el mundo tiene claro lo que es la hipnosis a día de hoy, pero el PNL hay personas que no conocen lo que es la programación neurolingüística. Pues me pillas un poco así, porque después de hacerlo o sea, para mí está tan combinado con la hipnosis que como que separarlo es un poco difícil. Pero bueno, el PLN lo que hace muchísimo es enfocarse en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En el lenguaje, en cómo lo usamos con otras personas, pero también cómo lo usamos con nosotros mismos. O sea, porque nosotros siempre estamos hablando con nosotros mismos, constantemente. Y constantemente estamos usando un lenguaje que no lo miramos, o sea, que no lo filtramos, no lo miramos. O sea, es un lenguaje que utiliza, por ejemplo, siempre, todo, nunca. Difícil, imposible. No, sí, o sea, esas categorías que son genéricas, o sea, y no lo analizas, o sea, entonces es estar muy pendiente por ejemplo, del lenguaje, cómo lo utilizas, es analizar un poco también cómo, cuando tienes un problema o una, tanto personal como de trabajo, como de lo que sea, es desglosarlo, ¿no? O sea, tienes técnicas o tienes esquemas sobre cómo desglosar un problema, ¿no? Cómo ponerlo de aquí, este problema, irlo
como quitándole los esos y llevándolo al núcleo, que es lo que es, ¿no? Y al contrario también. O sea, tiene muchas... luego tiene por ejemplo, lo que me gustaba mucho, son frases concretas que te dicen, ¿no? Por ejemplo, lo del mapa no es el territorio. O sea, nos movemos con modelos que nos los creemos, pero es un modelo. O sea, no es la realidad. Entonces, como que estamos totalmente confundidos constantemente, ¿no? Con las palabras, con el lenguaje y con... Ese era el título de mi charla, ¿no? Lo de la liberación, ¿no? Lo de todas estas cosas que nos hemos creído desde la cultura en la que estamos, desde la familia en la que venimos, y no lo cuestionamos, no lo miramos, no nos sentamos, no nos damos un tiempo para mirar dónde estamos, qué queremos, qué nos estamos diciendo cada momento, ¿no? Y luego el PNL también tiene muchas técnicas muy concretas, ¿no? O sea, estamos hablando del PNL de los que la fundaron, ¿no? Del principio de todo, que luego ha habido muchos alumnos, sobre todo del principio, que desarrollaron otras técnicas también, ¿no? Pero sobre todo es como quitar las ramas y ver las raíces, ¿no? Quitar todas esas cosas que nos tan importante es en el día a día el lenguaje que empleamos con los demás, pero también con nosotros mismos, ¿no? Porque el limitarte tú con palabras limitantes como imposible, como no puedo, todo eso, el creértelo te lo está creando y al final, si tú crees que no puede, al final no puede. O como decirle a un niño, tú que has sido maestra infantil, que le motivas a un niño y le dices, venga, vamos, puede, y el niño coge fuerza de donde sea y tira para adelante. Pero si tú le dices a un niño, tú esto no lo puedes hacer, o eres tonto, 3 veces que le dices, ya el niño se lo cree. O sea, ¿qué impacto tienen esas palabras que parecen inofensivas y normalmente no se le presta la atención que se debería de prestar? A mí es que es una de las técnicas y herramientas que me gusta un montón, de esa autoobservación de qué decimos, cómo lo decimos, desde dónde lo decimos y cómo está impactando en nuestro día a día. Porque cambiando algunas palabras, cambia tu vida mágicamente. No vamos a decir mágicamente, cambia tu vida y tú dices, ¿cómo puede ser que de cambiar esta palabra a cambiarla por esta me haya cambiado tanto la vida, ¿eh? Reprogramamos nuestra mente. Por eso tú dices que va unido con la hipnosis, ¿no? Porque con la hipnosis lo que tratamos es de reprogramar y de liberar esos traumas y cosas. Estaba diciendo que es casi como magia. O sea, es casi como magia. Hay que tener un poco de paciencia, hay que tener constancia y hay que creer en que es cierto. Pero es que es cierto. O sea, hoy hablaba con una clienta, ¿no? Y empezaba, si sobreviviré, si sobreviviré. Y le digo, yo durante parte de mi vida también decía sobreviviré. Y un día dije, estoy harta. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. O sea, ya está. O sea, esto de sobrevivir es estar como al límite. O sea, no te mueres, pero estás como al límite. Yo quiero vivir. Y lo repetí, 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 en todas las situaciones. En el metro, en el autobús, a veces con amigos, a veces... Digo, y es que de repente, o sea, no es un día, no es una semana, no es un mes, pero de repente las cosas empiezan como a darse por sí solas. O sea, no es un... es como magia. Bueno, mi imagen, la imagen que tenía es como que las piezas del puzzle venían y se ponían juntas, ¿no? O sea, se colocaban. Como sin haber hecho una cosa así como muy algo grande, o sea, como irte de no sé dónde, o como que no era así impresionante, pero era despacito, como muy orgánico, ¿no? Se iba dando todo. Y cambió mi vida completamente, en cuestión de, bueno, tardó tiempo, pero poco, era evidente, era obvio que se estaba cambiando. O sea, de repente como tienes otra actitud, es una actitud de la vida. No, o sea, hay muchas más cosas que tienen influencia, ¿no? Pero tu actitud, otra cosa que le digo yo siempre a mis clientes es, hay un vaso,
que está medio vacío o medio lleno. Es el mismo vaso. Se lo enseñas a dos personas y una persona ve la parte que está vacía y otra persona ve la parte que está llena. De que una persona se fije en la parte que está llena a que se fije en la que está vacía, es una actitud completamente diferente en la vida. Porque si te fijas en la parte que está llena, tienes agua, tienes vida, tienes amistades, tienes abundancia, tienes. Si te fijas en la parte vacía, siempre te falta algo. No tienes. Y realmente en la sociedad en la que vivimos tenemos muchísimo. A lo mejor no tenemos algo que de allí o aquella de allí, pero vamos, vivimos con muchas comodidades, ¿no? O sea, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos un techo, tenemos comida, hay gente alrededor, hay seguridad social. O sea, comparado con millones y millones de humanos, ¿no? Entonces, pero puedes vivir eso en el no tengo, porque te estás fijando en lo que no tienes, o sea, en la parte esa del vaso que está vacía. Entonces, pues me he perdido, no sé por dónde hemos llegado aquí. El que la mente lo hace todo, ¿no? Y lo que tú has dicho antes, para mí es importante tener un espacio de tiempo, parar, o sea, tomar las cosas con más calma. Tener un tiempo, un momento, un ratito, mejor 2 veces, pero por lo menos un ratito todos los días para como tomar una pausa y mirar dónde estoy, qué pasa, qué quiero, qué hago. Si no miramos cómo nos hablamos a nosotros mismos, que era lo que tú estabas diciendo también, no nos damos cuenta de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. No nos damos cuenta de las burradas que nos decimos a nosotros mismos. Eres idiota, eres un inútil, eres no sé qué, no te quiere nadie, no vales para nada, nunca lo conseguirás. Es que esas son las cosas que nos decimos constantemente. Y si no nos paramos y lo cuestionamos y decimos, pero ¿por qué me digo yo esto a mí mismo? O sea, ¿por qué? ¿Quién me ha dicho a mí esto? O sea, ¿dónde lo he aprendido? Por ejemplo, y es verdad. O sea, ¿cómo he llegado, ahora ya que somos adultos, si no valgo para nada, ¿cómo he llegado hasta donde estoy? Es que no he trabajado nunca, es que no nos cuestionamos nada, ¿no? Y si no paramos, no hay tiempo. Entonces, para mí es una cosa importante. Esto hemos hablado antes un poquito fuera de cámara, de que cada uno es útil a su manera. Esto lo hablo yo con muchos niños que dicen, es que no sé quién es un inútil. Y digo, no es inútil, digo, es que cada uno es experto en su terreno, ¿no? No vamos a poner a un niño que se le da bien las matemáticas en los ordenadores a hacer cosas de lengua, ¿no? Como maestra tú sabes que cada niño lleva su tiempo y su proceso, pero es que nosotros como adultos a uno se nos dan mejor unas cosas y a otro otras. Y no quiere decir que seamos inútiles, quiere decir que cada uno tenemos nuestra pitufabilidad, como siempre digo, ¿no? La aldea de los pitufos y entre todos nos vamos ayudando y acompañando en este camino. Y de ahí lo bonito que cada uno se conozca y no diga, es que no valgo, como tú dices, ¿no? Siempre es fácil ir al victimismo, es súper mega fácil, ¿no? El decidir tomar las riendas de tu vida es lo que suele ser lo complicado, pero en el momento coge esa fuerza y empiezas con el, ya ves tú, lo sencillo que es cambiar tu forma de hablarte. Eso es súper sencillo, pero ¿quién tiene las fuerzas y las ganas de empezar a hablarse bien, a quererse, a cuidarse? Porque en el momento que lo haces para ti, lo haces para los demás. Porque igual que te quiere a ti, quiere a los demás, aunque cada uno sea como sea, ¿no? Lo entiende, lo comprende y lo ve desde otro punto de vista. Simplemente cambiando la manera de hablar. Sí. Bueno, el problema es que viene desde chiquititos. O sea, la historia es que hasta los 7 años o 8 no tenemos capacidad de discriminar. Entonces nos creemos todo lo que nos dicen. O sea, nuestro cerebro no está desarrollado. Entonces, si tus padres, aunque tengan muy buena intención, pero tus padres son tus padres, como nosotros, o sea, tenemos nuestras cosas que nos vienen de la infancia y que nos vienen y que tienen malos días, porque tienen muchas cosas, mucho trabajo o lo que sea. Si tú haces algo y te miran como con desdén o como con desprecio,
o hacen un gesto. Es que no hace falta ni siquiera que te lo digan. El Una niño mirada. eso lo absorbe como una esponjita y dice, uy, no me quieren, uy, esto está mal, uy, soy malo, uy, no valgo para nada porque me han mirado así porque lo he hecho mal. Entonces, eso sí que lo digo, que normalmente los padres no son tan delicados tampoco, o sea, que lo pueden decir. Entonces, eso ya lo traemos desde chiquititos y nos convencemos. O sea, nosotros cuando nacemos estamos en blanco, más o menos. Entonces, si empezamos a ver que nuestros padres y los de alrededor y los profesores también te dicen cosas como, eso no está bien, no, eso no, o hacen así con algo, ¿no? O eres malo. Entonces, Esto yo lo he oído muchas veces. Decirle a un niño, es que eres malo. A ver, puedes portarse mal, pero etiquetarlo ya como eres malo. Eso le cae un peso ahí, una losa a la criatura que la va arrastrando hasta que se le quita esa losa. Bueno, si se le dice muchas veces o si se le dice con mucha intensidad, se lo cree. Se lo cree y además es que cree que ya está. O sea, si es que es muy chico, son pequeños, no tienen el cerebro, como te digo, desarrollado. Entonces, ahí es cuando están formando su personalidad, el sentido de que soy yo. Entonces, si te están diciendo que eres malo, pues tú creces pensando que eres malo, o creces pensando que eres un inútil, o creces pensando que en comparación con no sé quién no vales tanto, por ejemplo. Porque eso también era muy típico, que te compararan con alguien, ¿no? Que alguien es más bueno, que alguien es más listo, que alguien hace las cosas, lo que sea, ¿no? Y entonces eso ya te lo traes según vas creciendo y te crees que ese eres tú. Y entonces intentas disimularlo, porque claro, o sea, es terrible. Es una vergüenza, es una culpa de mira cómo soy, es que soy malo porque mis padres me lo dijeron. Ni siquiera que mis padres me lo dijeron, es que ya lo tienes integrado, así soy yo, ¿no? Si tú no te paras y haces un trabajo personal, eso no eres. Es que no sales de ahí. Porque crees que es así. O sea, y otra cosa que yo también, por ejemplo, he pensado muchas veces, hay mucha gente que piensa que es como es que yo soy así. Yo lo he oído eso como 20 veces, es que yo soy así, es que yo soy así. No, o sea, piensa que has sido así por una educación, por una cosa, por una historia que has tenido, ¿no? Pero eso se puede cambiar. O sea, es que no hay, podemos cambiarlo todo nuestro pasado. O sea, no cambiar nuestro pasado, el pasado está ahí. Pero nuestras reacciones pueden llegar a ser unas respuestas. O sea, puedes estar en una situación y no reaccionar con ese miedo, no reaccionar con esa miedo o agresividad Rabia, con porque te estás cabreo, defendiendo. aprender a reaccionar desde la calma. Y para eso tú tienes que haber hecho tu trabajo personal. Y bueno, los terapeutas tienen un trabajo ahí, o sea, tienen un lugar importante, pero tú también puedes hacer una investigación, tú también puedes detener, o sea, pararte de vez en cuando, cada vez que tienes un pensamiento tan horroroso de ti mismo y que te va a traer una emoción inmediatamente. O sea, lo primero es el pensamiento, es que soy un inútil, es que nunca lo voy a lograr porque no sé qué. Entonces, eso te va a traer una emoción física, una sensación física, una emoción de pesadumbre o de rabia. Entonces, párate, respira, siente cómo está tu cuerpo y pregúntate, ¿no? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Quién me lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Es verdad? ¿Qué pruebas tengo de que esto es verdad? O sea, empieza a cuestionarlo, porque si no lo cuestionas, va a quedarse ahí. No es porque lo seas, es porque eras pequeño y se te ha puesto en el disco duro, ¿no? Lo tienes ahí como incrustado, ¿no? Sí, yo al final veo al ser humano, a las personas como eso que tú dices, que somos como un ordenador y podemos reprogramar en la manera que tenemos de ver la realidad, la manera que tenemos de interactuar y sobre todo lo más importante, cómo afronto yo lo que me pasa, desde dónde. En el momento cambio esa manera de yo actuar,
es que te cambia la vida por completo. Te tomas las cosas con más calma, con más tranquilidad, con más quietud. Y encima, cuando en una situación de estrés reaccionas con calma, el entorno te mira como diciendo, uy, pensaba que me iba a matar o que me iba a pegar una paliza, ¿no? Y tú te bajas. Yo esto lo hago muchas veces cuando estoy trabajando a piñón, porque trabajo también en hostelería, lo he dicho muchas veces. Hay veces que me meto a la cocina y empiezo, Natalia, respira, 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 porque hay un nivel de estrés de que uno te grita al otro, como la gente aquí en España trata a los hosteleros como los trata, ¿no? Y yo soy mucho de meterme, bajarme, decir, respira, 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 digo, porque si no, algún día, yo le cuento luego lo que me pasa en el trabajo a amigos y me dicen, y no las contestas, y yo digo, yo me bajo, respiro, respiro, porque cada uno tiene su día, sabes que la gente entiende que a la gente le pasan cosas, que esto no quiere decir que a veces no te den ganas de coger a alguien y decir, Dios mío. Sí, por supuesto. Pero hay que parar y respirar. Pero más cuando estás en este bucle que dices, ¡guau, no mato! Sí. Es tomar una distancia, es como echar un paso atrás y decir, bueno, está teniendo un mal día. Eso también es otra cosa que uno aprende, ¿no? También cuando empieza con todo este trabajo personal, ¿no? No te tomes las cosas tan personal, que la gente está reaccionando por lo que le está pasando a él. O sea, si está mirando así, lo mismo ni te está mirando a ti. O sea, y si está respondiendo de mala manera es porque lo mismo ha tenido un mal día, ¿no? Entonces, no es que te tenga manía o sea, tener esa distancia también, ¿no? Y lo de parar y respirar y sentirse a uno mismo, ¿no? Sentirse el cuerpo, o sea, distanciarse de lo que está sucediendo. Entonces no reaccionas, no te metes en el mismo bucle, no te metes en una historia personal de por qué me tiene que pasar a mí o por qué me está gritando de esa manera, quién se cree que es. No. O sea, es su historia, ¿qué le vamos a hacer? Tranquila, que no pasa nada, que se deje pasar. Pero es eso, es tener esa el estar bien con uno mismo, la verdad. Porque cuando estás bien contigo mismo, no te influye lo que pasa alrededor tanto. O sea, te paras y no reaccionas con defendiéndote o atacando. Te paras, miras, vale, estoy aquí en este restaurante o en este sitio, hay un mogollón de gente, es un caos, la gente está con muy poco, ¿cómo se dice? Muy poca mecha. Entonces se disparan solo. Sí. Así que paciencia, tranquila, no es personal, no es que vayan a por ti, o sea, es como están ellos, ¿no? Y entonces se responde de una manera mucho más natural, mucho más tranquila. Eso es. Y Ángela, antes de entrar al directo, me has estado comentando que también otra de las herramientas que trabajáis tanto más como tú es el tapping o el EFT. ¿Nos explica un poquito en qué consiste? Porque yo he trabajado con tapping y la verdad es que hubo una temporada en que hacía mis rutinas y era fantástico, pero como todo, hay veces que digo, esto me lo dejo, esto sigo y de vez en cuando lo retomo, ¿no? Incluso con mi hijo le he explicado y la verdad es que es una herramienta que desde los pequeños hasta los mayores ayuda un montón. Y es sencilla, como hablábamos también antes de entrar. Sí, ayuda mucho. Pues, bueno, Mati y yo hicimos los mismos cursos. Todo igual. O sea, empezamos juntos, empezamos prácticamente juntos en la meditación también. Y hicimos la hipnoterapia y el counseling, lo primero. Como nosotros llevamos muchos años con la meditación, con la hipnoterapia veíamos que era la mente también, y la meditación era la mente. Entonces dijimos, esto alguien tiene que haberlo hecho, tiene que haber algún budista por ahí que haya unido el budismo con la meditación. Entonces buscamos, lo buscó él, porque él es el mejor en el ordenador, y encontramos a 2 hombres. Uno no era con el budismo, era con el hinduismo y la meditación, y la terapia, y otro era el budismo y la terapia. Los 2 estaban en Estados Unidos. Y el del hinduismo no daba cursos, el del budismo sí. Entonces nos fuimos a estudiar con él 3 semanas intensivas. Y nos cambió la vida. O sea, es nuestro maestro.
porque la manera de entender, o sea, aquí habíamos estudiado, en Londres habíamos estudiado la hipnoterapia clásica, pero la manera en que la hace él es muy diferente. De todas formas, luego seguimos estudiando, o sea, seguimos estudiando el tapping, hicimos otras cosas. Y el tapping es muy importante. Yo no lo utilizo mucho ahora con mis clientes, pero lo que sí hago es enseñárselo, para que ellos tengan otra herramienta, una herramienta, por ejemplo, sobre todo si vienen con mucha ansiedad. Yo se lo enseño el primer día, porque así, entre sesión y sesión, ellos pueden controlar su ansiedad. Y luego, cuando acabamos la terapia, tienen una herramienta de por vida. Es muy efectivo. Es muy efectivo. Realmente cancela muchas cosas. Cancela muchas, ¿cómo se dice? Creencias limitantes, por ejemplo, puedes trabajar con ellas. A ver, ¿qué es perdona, que me lío. Que me lío, no, que me lanzo, porque es un tema que me apasiona, ¿no? El tapping es, usando las yemas de los dedos, dar unos golpecitos en ciertos puntos de la acupuntura, ¿no? Muy pocos, me parece que son 12 o 13 nada más. Cómo los asiáticos, como la gente entiende la medicina y entiende el cuerpo humano, es diferente a cómo lo entendemos en el occidente, ¿no? Entonces, en el este lo que entienden es que tenemos canales de energía y cuando estamos enfermos física, emocionalmente o psicológicamente, es porque en esos canales se han bloqueado y la energía no fluye. Entonces, haciendo unos golpecitos, por ejemplo, aquí, lo que estás haciendo es desbloquear esos canales para que la energía fluya de nuevo con tranquilidad, ¿no? Y entonces es para cosas físicas, pero es para emocionales y fisiológicas, psicológicas. Entonces, lo primero que haces es decir con qué intensidad tienes ese problema, o el dolor ese, o la ansiedad esa. Para tener, eso también viene del PNL, el siempre, no me acuerdo en español, controlar, o sea, siempre chequear que lo estás, dónde estás al principio, dónde estás en el camino y dónde estás al final. Porque si no, no tienes un punto en el que tú estés controlando cómo va la cosa, ¿no? Entonces, si no funciona, lo puedes intentar de otra manera, pero si no has puesto una medida de control al principio, pues no sabes. Entonces, empiezas con eso, luego piensas en la frase, o en la cosa concreta en la que quieres trabajar. Por ejemplo, se me pone una cosa tremenda en el estómago cada vez que pienso que tengo que hablar con el jefe, cuando vaya mañana a hablar con el jefe, o algo así, algo muy específico, ¿no? Entonces desbloqueas esos canales, dices cuánta es la intensidad de la angustia en el estómago. Pues empiezas a hacer el tapping en esos puntos de acupuntura, puntos energéticos, y vas controlando, vas chequeando que va bajando la intensidad. Y bueno, lo puedes dejar ahí. Todas estas terapias puedes hacerlas hasta diferentes puntos, ¿no? Simplemente para manejar un problema, para que ese síntoma o ese problema disminuya, o puedes ir bastante más profundamente. O sea, si estamos mirando a realmente ser libres, a cambiar tu vida, es mejor continuar, ¿no? Es mejor ir a esas creencias limitantes que traes desde pequeñito, a ese lenguaje interno crítico que tienes constantemente. Eso ya es una elección. O sea, yo con mis clientes, pues depende. Los hay que quieren ir mucho más allá y los hay que quieren algo muy determinado. Eso solucionan y bueno, pues respetar, ¿no? Pero eso es el EFT, es desbloquear esos conductos de energía, ¿no? Para que la energía fluya y para que
Ya. Y bueno, nosotros dimos bastantes cursos de EFT, porque nos gustaba mucho, o sea, nos sigue gustando, pero creo que los clientes tienes algo muy específico para que lo utilice. Pero luego es que todo va unido, ¿no? O sea, todo, una vez que tienes una serie de herramientas, las combinas, ¿no? A lo mejor no hago el tapping tanto, pero a lo mejor estoy utilizando algo de los cursos de EFT que hice, ¿no? Sobre todo ahora yo lo utilizo para dárselo como herramienta a los clientes. Pero bueno, en un momento dado, ahora, por ejemplo, ya estamos planteando que ahora vamos a andar. A lo mejor en otoño empezar a tener un día cada 2 semanas, 1 hora o 2 horas, no sé. Todavía no lo tenemos así como muy organizado, pero de introducir, de presentar la autohipnosis y el tapping. Tenerlo aquí en Graus gratuitamente un día cada 2 semanas o así, para ver qué recepción tiene. Entonces, bueno, todavía no lo hemos lanzado. A lo mejor sería una cosa parecida a vosotros también para que lo Sí, publicarais. No, porque no lo sé, porque ya te digo que ya te decía que todavía no. al hacer esto a modo talleres, cuando tú juntas a un grupo de personas y empiezan a trabajar ya sea el tapping o sea otra herramienta, estás viendo que hay más gente que le pasa lo mismo que tú, cómo mide la gente la intensidad, lo que para uno es un mundo, para otro no es nada, y ves la efectividad Sí. como algo tan sencillo, porque yo aquí cuando empezamos, te digo del 2011 o así, hacíamos de vez en cuando, una vez al mes o así, hacíamos quedadas, hacíamos una sesión, y la verdad es que era algo bonito y ver la evolución del grupo y, como tú dices, de ver cómo íbamos liberando determinados patrones de conducta y dando pie a que eso se fuera de tu vida, con ese trabajo interno y con ese querer hacer, porque también había gente, como tú dices, que venía, pasaba el rato allí, se iba y ya, pues luego seguía igual, ¿no? Depende de la intención que uno le ponga y el tiempo que está, que lo aproveche. Y hay que respetar eso, ¿no? Que cada uno quiere lo que quiere y está donde está, ¿no? O sea, para mí es quizá porque tenía esa curiosidad desde el principio, ¿no? Desde hace muchos, muchos años, de saber por qué se hacen las cosas. Para mí todo este trabajo es, para mí personalmente ha sido mucha curiosidad, ¿no? Desde el principio. La curiosidad de saber por qué, cómo yo hago esto, pero y como una aventura a la vez, una aventura de descubrimiento, ¿no? Que te lleva a un lugar maravilloso sin miedos, o sea, porque al final te das cuenta de que todos somos muy parecidos. O sea, cuando tú te conoces a ti mismo, conoces más a la gente, ¿no? Tienes otra, tú lo has dicho antes también, no sé en qué momento, pero has dicho también algo de cuando te quieres a ti, cuando eres amable contigo mismo o te perdonas, no sé qué palabra en concreto has utilizado. Que cuando te quieres a ti, también quieres a los demás, a pesar de las diferencias y lo que tenga, ¿no? Porque das comprensión a que cada uno somos de una manera y vemos el mundo de una manera. Eso es un trabajo. Sí, sí. Y luego entiendes también que cada uno venimos de donde venimos, ¿no? Y que cada uno venimos de donde venimos y nos ha afectado de determinadas maneras y pues tienes un poco más de entendimiento, o sea, de comprensión hacia los demás, ¿no? No los juzgas tanto, ni ni los rechazas tanto. O sea, hay un poco más de amabilidad hacia ellos, ¿no? No quiere decir que te dejes pisar, por supuesto, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero hay un poco más de amabilidad hacia ellos, ¿no? Sí, pero al final el juicio es que también viene de ti hacia ti. Si tú no tienes juicio hacia ti, ni eres un juez contigo mismo, ni te dictas sentencia a los demás, igual que te comprende a ti, puede llegar a comprenderlo, aunque tenga opiniones diferentes, ¿no? Esto creo que lo decía, no sé si era Sócrates o Descartes, que solo una mente privilegiada puede entender una opinión diferente a la suya sin necesidad de confrontar, ¿no? Y es así, porque hoy en día cada uno tiene su visión del mundo, está el mundo muy polarizado y deberíamos de ser más respetuosos con las personas que piensan o interactúan de diferentes maneras. Siempre y cuando, como tú bien dices, poniendo límites, no dejándote pisotear, porque obviamente si te tratan mal, con educación y respeto hay que actuar y decir, hasta aquí, ¿no? Yo no tolero esto. Pero cuando tú hablas con alguien que piensa diferente a ti, para mí eso es súper enriquecedor porque me está aportando
una visión del mundo que yo a lo mejor en ningún momento hubiera imaginado, ¿no? Eso es lo bonito de poder hablar y dialogar y un discurso ahí, una discusión, siempre súper bonito, pero desde el respeto y la tolerancia con el que tienes enfrente. Sí, estaba pensando en la palabra que has dicho tú, juzgar, que nos juzgamos mucho y que juzgamos a todos. Y eso también viene de cuando somos pequeñitos, porque o sea, lo que nosotros aprendemos es que si nos quieren por lo que hacemos, o sea, el feedback, la respuesta que nos dan siempre es condicionada por lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, si hacemos algo que nuestros padres o nuestros profesores o nuestros vecinos o quien sea lo considera bonito, bueno, no sé qué, nos sonríen. Nos dicen, ¡ah, qué bien! Que no sé qué. ¡Qué buen niño eres o niña! ¿Qué tal, no? Si hacemos algo que ellos desaprueban, nos van a dar una respuesta completamente diferente. Entonces nosotros aprendemos a juzgar desde muy chiquititos y a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no vemos que somos, o sea, que eso es una acción, que la acción puede estar mal, pero que tú no eres malo por naturaleza, ni mucho menos, es que lo que has hecho, bueno, pues no era lo más adecuado. Y eso ya con niños, o sea, con la infancia sí todavía peor, porque se te cae una cosa, pues se te cae una cosa, ¿no? Si es que eres muy pequeño. Entonces, lo de juzgar viene de ahí. Y siempre es un poco un juicio negativo hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Y cuando nosotros aprendemos con nosotros mismos, sobre nosotros mismos, que realmente ni somos malos ni nada, es que, bueno, hay cosas que no las hacemos bien, es que no las hicimos bien, éramos muy pequeños, no entendíamos. Cuando empezamos a comprender cómo hemos hecho y lo que hemos hecho y por qué y de dónde viene, nos damos cuenta de que los demás es igual. O sea, tienes mucha más empatía con los demás, porque sabes lo que pasa en esta vida, ¿no? Al final es un camino de aprendizaje y no negar todo lo que hemos transitado de aquí hacia detrás, porque si no, no seríamos la persona que somos, no sabríamos lo que sabemos, ni tampoco como terapeutas podríamos acompañar de donde acompañamos, porque al final todas esas vivencias y ese instinto de superación y esa curiosidad te lleva a desarrollar tus dones y tus talentos para ofrecérselo a los demás. Y cuando estás acompañando a gente, todo ese bagaje te da esa empatía, esa comprensión y ese entendimiento de que cada uno ha dado su camino y no juzgar cada paso que ha dado, porque yo no me pondría en esa situación y no puedo juzgar a esa persona que ha pasado por ahí. Obviamente porque, por ejemplo, en casos que no han pasado, no se puede juzgar a nadie. Si no te juzga de ti, tampoco juzgaría a nadie. Yo utilizo mucho con los clientes, utilizo mucho la regresión. ¿Cómo se dice? Regresión. Regresión, ¿no? Trabajo de regresión, de regresar a... Entonces, ahí es cuando realmente te das cuenta. O sea, cuando, bueno, yo la he hecho muchas veces personalmente y lo hago mucho con los clientes. Cuando vuelves a aquello que hiciste, que tenías 4 años, o aquella situación de la que te sientes avergonzada o súper culpable, o que te dio mucho miedo, o lo que sea, cuando vuelves allí que tenías 6 años, 5 años, 3 años, 4 años, y te das cuenta de la pobre niña, o sea, voy a hablar de mí, por ejemplo, ¿no? De que la pobre niña estaba haciendo lo mejor que podía, si no tenía ni idea de qué estaba pasando alrededor, si no sabías, tenía 3 añitos, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes sentir culpable o avergonzada si... Entonces, por eso digo que cuando te conoces a ti mismo, puedes entender a los demás, ¿no? Entonces, cuando llegas allí y ves a la niña y la consuelas porque tiene tanto miedo, porque no sé qué, y le explicas qué es lo que está pasando, porque no entendía nada, ¿no? Y la pequeñita se tranquiliza. Bueno, 3 años, puede ser con un adolescente también, o sea, al momento en que regreses, ¿no? Al cliente. Entonces, ahí te das cuenta de que tú siempre hiciste lo mejor que pudiste en la situación. Y que lo que hiciste mal fue porque o no tenías toda la información o
o no sabías cómo hacerlo, o estabas, bueno, generalmente hay mucha confusión, porque no sabes, porque es una situación muy grande, no tienes experiencia, no tienes el conocimiento de todo lo que está pasando. Entonces, ahí te das cuenta de que no hay espacio para sentirte culpable, no hay espacio para sentirte avergonzada, no hay espacio, y entonces lo puedes ver en los demás también, ¿no? Que está bien, que todos sufren, que todos han sufrido, que hay que ser un poco más cariñoso con uno mismo, ¿no? Y que los niños sufren mucho, que mejor que los tratemos, que les expliquemos cosas, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar esto, que daba clases a los niños pequeñitos, yo estaba horrorizada. Cuánta responsabilidad tengo. Hay que hablarles, hay que contarles cosas. Hay que decirles, tengo un mal día. Perdona, es que tengo un mal día. Sí, es mejor explicar las cosas que darlas por supuesto. Y sobre todo con los niños, yo hay gente que me dice, es que los niños no se enteran. No se enteran. Yo supongo que tú que has trabajado con hipnosis sabes que cuando vuelve al momento del embarazo puedes llegar a escuchar conversaciones, porque a mí me ha pasado en una hipnosis mía de escuchar conversaciones estando yo en la barriga, ¿no? Entonces, no se enteran, pero luego te pueden decir cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de hablarles a su nivel, a su altura, para que ellos entiendan las circunstancias, lo que está pasando. O cuando va a dejar un crío en la guardería o lo tienes que llevar con los abuelos, no cogerlos como un mueble, que esto hoy en día se hace mucho, ¿no? Te monta el coche aquí, allá. ¿No? Venga, vamos a casa de la abuela, aunque sea un bebé, explicarle qué va a pasar. Esto que hace un niño, un bebé, que el niño, la gente dice, un niño no entiende. Pues sí entiende, porque cuando tú lo llevas con la abuela, el niño no se queda de la manera que se quedaría que si lo tratas como un mueble, que vas moviéndolo para allá y para acá. Entonces, explicándole lo que va a suceder. Que parece una chorra, pero cuando te metes en esa dinámica, ves que los niños entienden. Sí, pero desde pequeños, es alucinante, ¿eh? Sí. Y yo he hecho, a veces, o sea, generalmente yo la hipnoterapia que hago es más de eso, de ansiedad, de abuso, de trauma. Bueno, son los clientes que me vienen. Pero también he hecho vidas pasadas, o también he hecho que regresan, de repente, en vez de regresar pues, a los 3 años o a los 4 años, regresan a estar en el útero, en el útero de la madre, ¿no? Y que se están enterando de lo que pasa afuera, de lo que está pasando afuera. Entonces, mira, yo lo creo o no lo creo, me da igual, pero ese niño ahí estaba, estoy pensando en un cliente en concreto, ¿no? Y él estaba ahí y él tiene una actitud en la vida hacia las mujeres muy determinada, por lo que él experimentó mientras estaba en el vientre de la madre. Yo en esto de las vidas pasadas o cosas así, ni creo ni dejo de creer. El cliente está ahí y me trae una información y trabajamos con esa información. Él fue lo que hizo, o sea, fue a donde fue, en la sesión, y él estaba en el vientre de la madre y lo moví hacia el principio del embarazo, o sea, de la gestación, y a diferentes puntos durante la gestación. Y él estaba escuchando lo que pasaba afuera. O sea, escuchando, no era tanto escuchar como las sensaciones, pero si pensamos un poco, la madre está, la sangre de la madre está pasando por el niño. Si la madre, o sea, si una persona está estresada, el estrés hace que se segreguen químicos, la adrenalina y todas estas cosas. Esa adrenalina le está pasando al niño, al feto. Entonces, que luego le ponga palabras o que su cerebro no sé cómo lo interpretará, pero ese estrés de la madre, que era lo que le pasaba a la madre, que estaba súper estresada. Entonces, eso el niño está recibiendo. Si cuando estamos estresados nos estamos cogiendo, porque no estamos hablando nada de la parte física, pero todas estas cosas tienen una parte en el cuerpo que responde, ¿no? Entonces, si está muy estresada y está ahí toda, ¿cómo se dice? Bueno, aquí muy agarrotada con el cuerpo totalmente contraído, era la palabra que buscaba, contraído, eso el niño lo está notando, o sea, porque son los mismos músculos que están sujetando ahí en la tripa, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van pasando. Pero bueno, y durante
los 7 años esos que digo yo que el cerebro todavía no está formado del todo, otra cosa que sucede es que los niños absorben el clima emocional y psicológico de la casa. Y eso es lo que para ellos es la vida, el mundo, la realidad. Si es un lugar donde hay mucha violencia, pues es que no saben lo que es el mundo. El mundo es ese. Es un mundo de violencia, el mundo es violencia. O si es mucho estrés, el mundo es estrés. Si es muy relajado, pues el mundo es relajado. Porque son como esponjitas que ellos lo... O sea, a mí me encanta ver a los niños y a los bebés y mirarle a los ojos, ¿no? O sea, son cámaras que lo están mirando todo. Se lo están tragando todo por esos ojazos, ¿no? Que los llevan bien abiertos, ¿no? Y que por los ojos, por los poros, o sea, lo integran todo. Entonces, claro que se enteran. Entonces hay que hablarles con palabras sencillas y sobre todo ellos también, no solo son las palabras, es la energía que le das, ¿no? Lo que hay en el ambiente. O sea, si ven a la madre histérica, pues da igual que la madre esté diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ellos no están oyendo el no pasa nada, están viendo, están notando que la madre está histérica, o el padre o quien esté allí, ¿no? Al final es lo que se hace, ¿no? El ejemplo que das. Porque tú puedes estar diciendo, como bien dice, una cosa y estás muy altera, ¿no? Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Cogen más ejemplo de lo que estamos haciendo que lo que estás diciendo. Eso se queda en el inconsciente y desde ahí actúan ellos. Porque ven cómo tú actúas ante las situaciones. Es un trabajo, ¿eh? El ser padre es un trabajo y por suerte... Para mí es el más difícil de todo eso. Cada vez hay gente más consciente de cómo impacta, cómo tú cuidas a un bebé desde el momento uno que te enteras que está ahí en la barriguita hasta el desarrollo y toda la vida. Que no quiere decir que los padres no pierdan el control, porque a mí como madre me ha pasado a veces que dices, Dios mío, si es que no puedo más, ¿no? Porque no, tengo casa y es normal, ¿no? Pero el tratarlos desde dónde, desde cómo, el tema de tratarlos como muebles, yo cada vez los veo más y digo, Dios mío, yo para eso no tengo un hijo, ¿no? Yo cuando tuve a mis hijos tenía claro que quería tener hijos y aunque trabaje y hagas lo que hagas, tienes que tener claro que el tiempo que estés con ellos, aunque sean 5 minutos, tiene que ser un tiempo de calidad, porque eso los niños también lo van absorbiendo. Ya no es que te pegues 3 horas con ellos, no es un tiempo, aunque sea poco, porque trabajan mucho, porque luego hay gente que te dice, es que tengo mucho trabajo, pero aunque sea poco tiempo, que sea un tiempo de calidad y de presencia. Sí. Esto también lo hablaba al principio, ¿no? La presencia hace un montón. Pero a la vez, que los padres estén relajados consigo mismos. Sí, o sea, todos yo no soy madre, pero que también no, o sea, yo era maestra. Y maestra durante muchos años tuve a los pequeñitos, ¿no? Entonces, eres humano. O sea, tampoco puedes ponerte una exigencia de ser un Superman o Superwoman. O sea, es relajarse un poco y cuando has metido la pata, cuando has estado más nervioso, cuando has estado... Porque es normal, pues explicarlo después. Y hablarlo con ellos. Hablarlo con ellos. Yo a mi hijo se lo eso me refiero. Llego, a mí es que se me nota en la cara, ¿no? Mi cara es un espejo, ¿no? Entonces llego a veces y le digo, mira, me pasa esto, y ellos lo entienden. Desde pequeño les va explicando, pero más que nada, igual que yo les explico cómo me siento, es bueno que ellos tengan ese espacio para expresar sus sentimientos y hablar de cómo están. También. Porque en ese momento paran y cortan eso. Que eso es bueno. Cuando vienen de clase, como vienen a veces alborotados, parar y cambiar ese ciclo. Sí, exactamente, porque así también les das espacio a ellos, como tú dices, para que ellos también, primero, para que sean conscientes de cómo se encuentran y para que sepan que es normal también un día tener un mal día o tener un rato en el que uno está enfadado y que está bien decirlo y que si se explota, pues bueno, también puedes decirlo, oye, que lo siento, que es que mira. Entonces, es que es como enseñar con el ejemplo, lo que estabas diciendo tú antes. O sea, se enseña con el ejemplo. O sea, si yo miento y digo, todo está bien, todo está bien, todo está bien, el niño lo que está aprendiendo es que todo está bien, aunque esté todo fatal. A mentir, está aprendiendo Entonces a mentir. es mejor decirles, claro, y a negarse, autonegarse cómo se siente, ¿no? O sea, no solo mentir cara al exterior, sino que se va a mentir a sí mismo de que todo está bien, aunque esté deshecho por dentro, ¿no? Entonces es mucho mejor ser honesto y decir, mira, hoy estoy fatal, pero no pasa nada, o sea, decir, fatal, pero bueno, vamos a hacer.
o sea, pero yo no soy madre, ¿eh? O sea, pero yo creo que es el trabajo más difícil de este mundo, ¿eh? Siempre lo digo. Sí, yo cuando salgo de estos días que voy ahí a Piñón trabajando en los desayunos, pam, 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 me dice, Ale, ya te vas a descansar. Digo, bueno, ahora me voy a la guerra, a la casa. Pero bueno, pobrecito, Sí. tampoco es que sean malos, pero son niños y al final los niños pues como Claro, que son te niños. aprenden, que están ahí y las etapas son etapas, ¿no? Desde que son pequeñicos todo el mundo quiere que corran, yo siempre he ido queriendo ir despacito, ¿no? Y ahora que tengo todos los adolescentes en casa, pues respirando profundamente. Ángela, llevamos casi una hora hablando. Yo quería compartir Ostras, vale. contigo, Pues ya que tú has abierto un tema, yo quería compartir contigo el tema de la hipnosis, porque yo sí que recuerdo cuando fui al momento del vientre, sí que recuerdo la conversación que escuché y después lo verifiqué, ¿vale? Porque hablé con una persona y me dijo, ¿tú cómo sabes eso? O sea, porque yo lo había escuchado. Y lo del tema de las vidas pasadas, porque a mí muchos clientes también me preguntan, al trabajar con registro acásico y otras herramientas con las que trabajo. Y yo siempre les digo que al final da igual si una vida pasada, una vida paralela, porque todo te está sucediendo aquí y ahora. Y lo que pasó y lo que está pasando en otro presente o como quiera, porque cada uno te va a contar una historia, está pasando aquí y ahora para que tú pongas atención en eso que está pasando para hacer un cambio, si estás dispuesto. eso es como lo que yo. O sea, me da igual que sí, que no, es lo mismo. Nosotros Pero la utilizamos gente siempre eso trata de porque es lo que meterles te... esa mente y de tratar de justificar. Entonces yo le digo, si es que da igual, lo importante es que tú has llegado al punto de origen Sí, y si hay que desbloquearlo, sí, soltarlo, da igual de donde sea, ¿no? sí, justamente, justamente. Pues ha sido un placer, Natalia. Se ha pasado volando, hemos tocado muchos temas, ¿no? Y yo quería comentar que las personas que quieran contactar contigo te pueden encontrar en la página de la guía consciente. Vamos a poner por aquí tu enlace de guía consciente. Hay que decir que Ángela trabaja en Grau, pero también trabaja online. Y como ha estado viviendo tanto tiempo en Londres, Sí. habláis, y de hecho las formaciones que tenéis, por eso me dice que estáis ahí un poco con el tema de hacer cosas en España, lo habláis casi todo, había aprendido en inglés. Entonces, a veces hay un poco de, ¿qué palabra es, no? Y la palabra que tú me habías dicho, la de coaching, dije yo, pues no la traduzca. Si es eso, la gente tiene que entender lo que significa. Igual que counseling. Igual que el coaching se ha puesto de moda esa palabra, pues otra palabra que sea en inglés, porque luego al traducirla se pierde lo que es la esencia, ¿no? Porque hay veces que las palabras también limitan lo que queremos transmitir. Yo lo busqué, ¿eh? Lo busqué bastante. Entonces, el counseling es que tiene muchas traducciones, porque hay Sí, era como counseling acompañamiento, pero es un acompañamiento muy ampliado y te daba muchos matices de la palabra acompañamiento, que a mí no me convencía la palabra acompañamiento para traducir. Más que acompañamiento es aconsejar. Counseling es aconsejar. Por ejemplo, en los colegios hay un servicio de counseling. Por ejemplo, en los de secundaria, ¿no? Counseling sobre qué estudios puede seguir Orientación sería. Orientación un poco. Pero es que tiene en diferentes campos, ¿no? Entonces hay que buscar counseling en terapia. Entonces es un poco como psicoterapia. O sea, es que lo he estado buscando porque yo no, como sabía que lo mismo me preguntabas, digo, tengo que saberlo. Entonces, el psicólogo puede hacer como diagnósticos, porque es un psicólogo clínico. El psicoterapeuta y el counselor trabajan con el que le viene, trabajan con todas las, o sea, trabajan con ansiedades, trabajan con el duelo, trabajan con todos, trauma, abusos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, se supone, lo pone como terapia de hablar, pero no, nosotros no somos de hablar porque inmediatamente estamos metiendo la hipnoterapia, el PNL, o sea, que no es solo hablar. Pero hay mucho, o sea, allí yo siempre he dicho que el counseling de hablar a mí no me sirve, porque en el duelo sí, por ejemplo. Bueno, y en algunas cosas sí, hay una clienta mía que solo quiere hacer eso, o sea, porque es lo que ella necesita. No quiere ir a hacer una intervención, por ejemplo, de regresión. Entonces, bueno, si es lo que quiere, es lo que quiere. Pero en general yo trabajo bastante más con intervenciones,
como regresión, como terapia de partes, o sea, que va más profundo, ¿no? Que vamos a limpiar esa herida, ¿no? A limpiar esa raíz y curarla y dejarla como nueva, y que eso te afecte de ahora en adelante, de ahí en adelante, en cómo te comportas, ¿no? Cómo miras la vida, ¿no? Sin ese dolor o sin ese miedo. Bueno, sí, que ya tenemos que cortar, que ya llevamos mucho tiempo. Pues muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a las personas que nos estén viendo ahora, a las que posteriormente vean el vídeo. Deciros que en los comentarios tenéis cómo contactar con Ángela. También podéis ver un poquito lo que es su perfil, lo que hace y cómo lo hace. Espero que hayamos aclarado muchos temas, porque hemos hablado de tantas cosas y hemos abierto tantos melones, como se suele decir. Y yo encantada de tenerte por aquí y de que al final haya podido salir la transmisión, porque hemos tenido unos poquitos de fallo y problemas técnicos, pero bueno, al final la hemos sacado y encantada. Si quieres compartir con nosotros alguna cosita para finalizar. No, darte las gracias, ha sido un placer. Y bueno, daros las gracias a todos los que veáis el programa. Creo que un poco el sonido a veces todavía no ha estado del todo bien, pero bueno, espero que se entienda bien. Y eso, muchas gracias, Natalia. Gracias a ti por abrirnos tu corazón, compartirnos tu experiencia y sobre todo mostrar esa labor que estáis haciendo desde Grau y que espero que expandáis ahora por España. Muchísimas gracias. Sí. Un besito. En el futuro. Sí, bueno, cuando tenga que ser, será. Eso es, así es. Vale, hasta luego. Agur, hasta luego. Agur.